¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, este programa de Otra Mirada, producido en conjunto con nuestros amigos y amigas de nuestra América.tv. Esta semana, que duda cabe, ha sido una semana bastante movida en el ámbito político en nuestro país, tras la renuncia de Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros y con ella varios integrantes del gabinete ministerial. Un gabinete ministerial que se preciaba de tener un tinte progresista, con una mirada derecho-humanista, con respeto también a lo que tiene que ver con materia de identidad, de equidad de género, enfoque de género, con una política un poco más abierta, de corte liberal también en cuanto a las políticas, a los derechos humanos, ¿no es cierto? Y con una mirada progresista también desde el punto de vista económico, con la presencia de Pedro Frank en la cartera de Economía. Sin embargo, todo esto parece haber dado un giro bastante radical desde la mirada del presidente Pedro Castillo, con la designación de Héctor Valer Pinto como nuevo titular del Consejo de Ministros. Héctor Valer Pinto, que tiene en su haber el haber llegado al Congreso de la República con Renovación Nacional, el movimiento de Rafael López Aliaga, ser miembro del Opus Dei, tener una serie de denuncias por violencia familiar y otras más también contra la fe pública, y en fin, y la presencia de diversos ministros como la ministra de la Mujer, que tiene una mirada totalmente distinta a la mirada que pudo tener, por ejemplo, Anaí Durán al frente de esta cartera. Es un golpe fuerte a la mirada progresista que se esperaba tener en este gobierno de Pedro Castillo, la presencia de Héctor Valer Pinto. Es un golpe, un revés para la búsqueda de los derechos de las mujeres, el tema de la equidad de género hacia las comunidades LGTBI. Vamos a conversarlo de inmediato con nuestra invitada de hoy. Ella es Angélica Mota, antropóloga, feminista y coordinadora de la Maestría de Género de la Universidad San Marcos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Otra Mirada. Hola, Paco. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí para conversar de esta coyuntura difícil. Gracias por la invitación. Yo hablaba de un giro radical, ¿no? Un cambio bastante fuerte el que se ha generado. Entiendo que tú también, como antropóloga, como feminista, formas parte también de diversos colectivos que de alguna u otra forma han estado revisando y analizando esta coyuntura. ¿Lo están viendo así? ¿Se ha producido este giro radical, este giro hacia una ala más conservadora, digamos, de lo que es un sector importante de la izquierda? Yo no diría que es un giro radical, pero sí diría que es un giro conservador que ha consolidado una alianza entre el gobierno y los sectores más, digamos, ultraderecha prácticamente, ¿no? Este nuevo premier, Valer, entró al Congreso con Renovación Popular, ¿no? Con esta propuesta política de ultraderecha, ¿no? Neoliberal, y en cuanto a los temas de género, sumamente conservadores, ¿no? Entonces ahí vemos una alianza pues prácticamente con los fundamentalismos antigénero, fundamentalismos además económicos, ¿no? Entonces, claro, Valer se salió, ¿no? De Fuerza Popular y ahora quiere mostrar un discurso, digamos, no tan a la derecha, pero el hecho de haber entrado a la política en este periodo con ese partido lo pinta de cuerpo entero. Además, ya todo lo que hemos visto de su trayectoria en cuanto a violencia de género, ¿no? Dentro de su propia familia, es completamente inaceptable. Entonces ahí estamos viendo ya un gobierno, ¿no? Y en particular un presidente que está dispuesto a trabajar con, y bueno, él es uno, ¿no? Pero hay varias perlas en este nuevo gabinete, pero me quería centrar primero en esta persona porque creo que resume muy bien lo que está dispuesto a aceptar el presidente, ¿no? Y desde ese punto de vista, el presidente se ha colocado directamente como un opositor a las agendas feministas, a las agendas de la igualdad de género y de reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, ¿no? Hasta este punto,
cuando teníamos todavía a Anaí Durant en el ministerio, ¿no? Hemos visto cosas feas también en el premierato cuando estaba Guido Bellido, ¿no? Que también tenía expresiones machistas y sumamente reprobables, y las feministas hemos salido a decir y a ponerle el pare también, pero todavía había un sentir mayoritario, creo yo, dentro de un espacio feminista, progresista, de pensar que había una posibilidad de negociación, estaba la presencia de Anaí garantizando un ministerio con respeto al enfoque de género, ¿no? Pero ahora eso ha cambiado, ¿no? Radicalmente, sí. Entonces, de repente sí te doy la razón. Ha habido un cambio muy, muy grande en ese sentido. Una cosa es un conjunto de políticos que tienen un machismo incorporado, como la mayoría de la población peruana, ¿no? Y hombres y mujeres inclusive. Y otra cosa es defender ya explícitamente una agenda antiderechos, ¿no? Y eso es lo que ahora Castillo está suscribiendo al haberse aliado con estos sectores, ¿no? Una agenda política antiderechos de mujeres y diversidades, ¿no? Y ya nos coloca en otro momento. Y solamente para cerrar esta respuesta, entonces ahí también la presencia de esta ministra de la Mujer, nueva ministra de la Mujer, ¿no? Katy Ugarte, que es una persona que ha hecho declaraciones públicas claramente contrarias, digamos, al enfoque de género, a la igualdad de género, y más bien bastante, digamos, críticas en cuanto a no reconocer derechos a las personas de la diversidad sexual y de género. Entonces, de poner a una persona así en el Ministerio de la Mujer pone en riesgo todo lo avanzado hasta ahora, con mucho esfuerzo, en un país tan machista como este, pone en riesgo y significa dejarnos a las mujeres y a las diversidades desprotegidas, todavía más desprotegidas. Entonces, nosotres vamos a tomar las calles, ¿no? Vamos a salir a alzar nuestras voces, porque esta situación no se puede consolidar, no lo vamos a permitir. Ahora, hay una, no sé si estarás de acuerdo conmigo en eso, pero hay una especie de arremetida, una nueva ola, ¿no es cierto?, de estos sectores conservadores en esta situación política, ¿no? Lo que viene ocurriendo en el Congreso, desde la Comisión de Educación, por ejemplo, la presencia de esta ministra, que es una ministra que viene de las filas de Perú Libre, un Perú Libre que se da la mano con Renovación Popular, con Fuerza Popular, para atentar contra el tema educativo, a nivel del tema de la equidad, del enfoque de género, a nivel del tema de la reforma universitaria. Hay como una arremetida de estos sectores que están aprovechando esta crisis que se está dando en el país para impulsar también una agenda determinada. ¿Lo es así de esta manera? Sí, bueno, en realidad la crisis política es bien compleja. He comenzado haciendo énfasis en todo lo que significan estos cambios para la situación de las mujeres, los derechos de las mujeres y las diversidades, que es tremendo lo que está pasando, ¿no? Pero también está toda esta operación desde el Congreso, ¿no? Digamos, de extender plazos para poder consolidar proyectos de ley y leyes que se van en contra de todo lo que se puede haber avanzado, ¿no? En estos últimos tiempos, por ejemplo, en todo lo que es la reforma educativa, y bueno, las mafias, ¿no?, de las universidades privadas están ahí tomando el control. Entonces, lo que se ve en el Congreso, ¿no?, es una presencia mafiosa, corrupta, ¿no?, que está copando el espacio político, y eso claramente tiene una vinculación también con estos nuevos cambios en el Ejecutivo. Entonces, estamos frente a un momento en que se están consolidando no solamente fuerzas fundamentalistas, antigénero, antiigualdad, sino fuerzas corruptas, ¿no? Y entonces lo que vemos es que
hubo un contingente de peruanos, ciudadanos, ciudadanas que votamos por Castillo, de repente no entusiasmados, pero pensando en oponernos a lo que significaba Keiko Fujimori como una manera de hacer política que ya conocíamos, llena de corrupción, con alianzas con los fundamentalistas también, y finalmente Castillo nos está trayendo ese mismo escenario, ¿no? Entonces, creo que hay una traición clarísima a todos y a todas y a todos quienes de alguna manera respaldamos su presencia, ¿no? Y su candidatura como presidente, representando algún tipo de esperanza de transformación de la sociedad. Hay que decir que en el campo del género siempre estuvo claro que él no tenía la agenda de la igualdad clara, pero como digo, al menos para mí, yo veía a Castillo como un político machista más, ¿no? Y que no sabía gran cosa de género, y por eso cuando entra al gabinete Anaí, me parece bien, o sea, admitiendo que no sabe, y en su grupo político tal vez este tema no está tan trabajado, entonces permitir que alguien como Anaí entre al Ministerio de la Mujer. Pero ahora estamos en otro momento, donde digo, ha pasado de ser un político machista estándar a ser un abanderado de una agenda política antiderechos de mujeres y diversidades. Y para mí esa diferencia es una diferencia importante, ¿no? Porque finalmente, ¿qué político? Prácticamente, no sé, la gran mayoría de peruanos también y peruanas mismas tienen, digamos, ideas machistas, ¿no? Pero de ahí a tener una postura política donde la agenda antigénero y diversidades es tu bandera, eso es otra cosa. Y a ese punto es a donde ha migrado Castillo claramente, ¿no? Claro, una de las principales razones por las que se produce esta ruptura en este sector de la izquierda del Nuevo Perú es cuando Verónica Mendoza se une con Vladimir Cerrón. Se produce esa ruptura precisamente por la mirada machista, misógina que tiene Vladimir Cerrón en cuanto a la política y en cuanto a la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno veía a Pedro Castillo decía, vamos, va en la misma línea. Cuando ingresa ese gabinete presidido por Mirta Vázquez, uno dice, ok, hay la intención de cambiar, hay la idea de querer dar una mirada, como decíamos al inicio, una mirada más progresista, una mirada con un enfoque más importante en cuanto al tema de derechos, en cuanto a la mirada de género, y de pronto lo vemos a estas horas tomándose una foto con Jair Bolsonaro. O sea, el giro total. Tal cual. Yo digo, ¿qué estará diciendo Pepe Mujica en este momento, no? Además. Digamos, o sea, nos engañó a todos con el discurso de izquierda, ¿no? Porque en realidad ya se ha visto que este gobierno no es de izquierda, no lo es, y ahora me parece que se está mostrando con toda claridad, ¿no? La falta, digamos, de convicción política en Castillo, ¿no? Y el oportunismo, ¿no? Y el querer quedarse en el gobierno probablemente de la mano de un conjunto de mafias, ¿no? Y para ello, pues, tiene que rodearse de gente cuestionable, y que es lo que estamos viendo en este momento con este gabinete que no da para más. O sea, este gabinete tiene que salir, ¿no? Este gabinete no puede quedarse. Desde diferentes sectores de los feminismos vamos a salir a las calles para alzar nuestra voz y decir claramente que este gabinete no va, que es un gabinete machista y corrupto, y que con ello no podemos quedarnos tranquilas, ¿no? ¿Cuál es la agenda que se está planteando desde los sectores feministas, desde las organizaciones feministas, de los colectivos LGTBI, en contraste o en lucha contra este gabinete que preside Héctor Valer, y que va a ser parte también de esta plataforma de las marchas que se están anunciando para los próximos días? Mira, quería también compartir algunas reflexiones sobre eso, ¿no? En estos tiempos, digamos, desde los espacios progresistas y feministas, a algunos a los que estoy cercana, ¿no? Ha habido una postura
puedo decir cauta, ¿no? Es decir, se ha alzado la voz cuando hemos visto expresiones machistas, ¿no? Violentas, pero es como que se le ha dado el beneficio de la duda a Castillo por el hecho de también tener algunas personas aliadas, como la propia Anaí Durant en el Congreso, a Pedro Fraque en economía. Entonces, sí hemos estado un poco desmovilizadas y creo que eso hay que decirlo, pero creo que eso también está ahora cambiando, ¿no? Y es el momento, todo está pasando muy rápido, pero sí están habiendo espacios de articulación importantes, de discusión, ¿no? Y por ejemplo, como parte de esos espacios de reflexión, de discusión, ha salido esta propuesta, ¿no?, de hacer un plantón el día de mañana. Entonces quiero aprovechar este espacio también para convocar a mujeres, a diversidades y a la ciudadanía en general, ¿no?, que está indignada y que piensa que este gabinete se debe ir, a unirse. Mañana a las 3 de la tarde vamos a hacer un plantón frente al Ministerio de la Mujer. La consigna es: fuera gabinete machista y corrupto, ¿no? Y esta es la primera movilización de varias que van a venir en los próximos días, y que lo que buscan es hacer que la ciudadanía se movilice para que caiga este gabinete, para comenzar, para que este gabinete pueda caer. Todavía estamos en discusiones, ¿no?, respecto a cuál puede ser una postura posterior, si es que el gabinete se mantiene o si no hay una respuesta del gobierno, ¿no? Eso es todavía un camino de reflexiones, pero ya se ha abierto un espacio, ¿no?, donde claramente la movilización comienza. Y bueno, espero que quienes están escuchando esta entrevista se animen a estar el día de mañana, viernes 4 de febrero, frente al Ministerio de la Mujer a las 3 de la tarde. Ok, entonces este viernes 4 de febrero, que es el momento en que está saliendo esta entrevista, desde las 3 de la tarde al frente del Ministerio de la Mujer, va a ser un plantón, posiblemente una movilización, y en medio de un ambiente también complicado, ¿no? Porque vamos a estar en medio de un estado de emergencia, por lo menos en Lima, con Fuerzas Armadas seguramente patrullando en las calles. Se ponen todas las condiciones como para estar en una situación bastante complicada, ¿no? Algunos analistas han dicho que es un fujimorismo, entre comillas, de izquierda. Otros señalan que ya no es un gobierno de izquierda. Que de izquierda no tiene nada, en verdad, ya a este punto, ¿no? Más bien se ha ido a la derecha también. Hay que decir que con el giro conservador en lo social, que significa esta alianza con el fundamentalismo antigénero, también tenemos un acercamiento al fundamentalismo neoliberal, ¿no? Veamos, ¿no?, qué es lo que nos ofrece ahora este nuevo gabinete en términos de un alineamiento económico, ¿no? ¿Quién está en el Ministerio de Economía? Y ahora con este estado de emergencia, justo en un momento donde pueden haber protestas sociales, lamentablemente lo que estamos viendo también es posiblemente un giro autoritario. Entonces, bueno, no nos debe desanimar, igual hay que salir a las calles porque esta situación es insostenible, ¿no? Y hay que defender al país. Sin duda alguna, momento complicado, Angélica, y esperemos saber cómo evoluciona, cómo reaccionan también las organizaciones sociales, los movimientos estudiantiles, que seguramente también van a estar activándose en estos días, y veremos qué es lo que pasa, porque tampoco es que con este gabinete a Castillo lo dejen muy tranquilo, porque ya Renovación Popular ha dicho que no le va a dar la confianza, Fuerza Popular tampoco le va a dar la confianza, o sea, tampoco se está congraciando con esos sectores. Entonces, aparentemente se está quedando un poco en el medio y solo este gobierno, y no tendría tampoco respaldo por ningún lado, y pierde encima el respaldo popular. Entonces, es una situación más que complicada. Tal cual. Bueno, se ha metido en camisa de 11 varas
Yo espero que como ciudadanía también organizada estemos a la altura y podamos permanecer movilizados, movilizadas, hasta lograr que este gabinete se vaya, ¿no? Por lo pronto eso, ¿no? Y hay que seguir reflexionando también para ver qué es lo que viene después, ¿no? Porque, ojo, el Congreso también, ahorita nuestra mirada de repente está súper fuerte sobre el Ejecutivo, porque realmente está terrible lo que está pasando con Castillo y el nuevo gabinete, pero no perdamos de vista que el Congreso está haciendo cosas tremendas también, ¿no? Y aquí la crisis es generalizada. Entonces, he escuchado en otros espacios de análisis político este tema sobre la renuncia de Castillo, si lo que se tiene que pedir es su renuncia o su vacancia, ¿no? Ahí hay que distanciarse también de estos sectores vacadores, ¿no? Yo creo que ese no es el camino, porque además este pedido de vacancia viene desde un sector como es el Congreso, que tampoco tiene ninguna legitimidad para señalar esto, ¿no? O sea, si Castillo está mal, pues ellos también, ¿no? Entonces, ahí hay una crisis generalizada que en todo caso tiene que hacernos pensar si el camino es, por ejemplo, pedirle la renuncia a Castillo, hay que pensar que también tenemos que pedir que se vaya el Congreso, ¿no? Ya si estamos, y entonces que se vayan todos, ¿no? No sé si todavía estamos en ese momento, cada vez me parece que sí, pero por lo menos sí, lo que a este punto yo podría decir claramente es que este gabinete se tiene que ir ya, ¿no? Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos atentos a lo que ocurre en los siguientes días y estaremos pues ya a seguir conversando sobre este y otros temas. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Paco. Y ya saben, amigos, amigas, que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.